Bien, vamos a comenzar, hermanos. Vamos a tomar nuestros lugares para dar comienzo con nuestro estudio. Vamos precisamente vamos al punto, al capítulo número 8 de nuestra confesión. Punto número 8, capítulo número 8 más bien, capítulo número 8. Yo espero que traigan todos sus confesión, lo que creemos. Es una confesión histórica, es una confesión precisamente que ha estado precisamente a lo largo de muchos años. Te pido un favor, Vicente, si le puedes dar uno a mi tía, si fueras tan amable. Gracias, Vicente. Bien, vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y poder pedir su bendición, que abra nuestro entendimiento para poder estudiar. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, hoy en esta noche, porque has permitido, Señor, nos has permitido que podamos llegar con bien, Señor, para poder estudiar tu palabra. Padre, te rogamos, Señor, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, precisamente, Señor, porque tu Santo Espíritu es el Maestro, Él es quien nos enseña. Te ruego que tú tomes mi boca, Señor, hables a través de mí, que hables, Señor, pero sobre todo que tu Santo Espíritu sea quien selle estas verdades en nuestro corazón. Te ruego, Padre, para que nos muestres a tu Hijo Cristo, nos muestres la belleza de tu Hijo Cristo, la hermosura de tu Hijo Cristo, y que podamos ver, Señor, y contemplar esta obra de salvación tan grande, Señor, que tenemos en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a esforzarnos en nuestras mentes y que todo sea para honrarte, glorificarte, exaltar y alabar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, capítulo 8 de nuestra confesión bautista de fe de 1689. Está un poquito larga, de hecho precisamente son 10 párrafos que vamos a estar estudiando. No me atrevo a decirles en cuánto tiempo lo vamos a ver, pero vamos a tratar de abarcar lo más que podamos para poder estudiar esto esta noche. No lo vamos a ver los 10 hoy, obvio. Vamos a ir viendo poco a poco, pero sí me gustaría, hermanos, que vayamos poco a poco en esto. Cualquier duda, cualquier pregunta, con toda confianza para poder entender esto. Bueno, vamos a ver hoy el párrafo 1 y 2. No voy a leer todos los párrafos del 1 al 10. Hágame el favor de leerlo en su casa. Pero hoy vamos a leer párrafo 1 y 2, que dice así, capítulo 8, de Cristo el mediador. Párrafo 1 dice: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Párrafo 2. El Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel que igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes,
aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras, de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona, yo tengo subrayado esto en mi confesión, esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Está hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Y esto es muy significativo y espero que lleguemos a esto para que podamos entenderlo. Pero quiero que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1. Versículo 1. Dice la palabra: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? Jesús. El Verbo aquí en Juan 1:1 es Jesús, es Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién es este Él? El Verbo. ¿Quién es el Verbo? Cristo. Entonces dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, o sea, en Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. ¿Quién es esa luz? Cristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo, Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada,
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, o sea, Cristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, yo creo que estos versículos de Juan 1 al 18 perfectamente se adecúan al tema que vamos a estar viendo hoy en esta noche, el tema que vamos a comenzar a estudiar en esta noche. Hemos visto capítulo 6 de nuestra confesión bautista de la caída del hombre. Hemos visto desde el capítulo 6 cómo fue que el hombre cayó, cómo fue el hombre que pecó, cómo fue el hombre que quedó separado de Dios. Y vemos también en el capítulo 7 precisamente acerca del pacto, de cómo Dios es un Dios de pacto. Y en el capítulo 7 comienza precisamente cómo es que hay una esperanza para el hombre. Capítulo 6 queda perdido cualquier esperanza para el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre pecó. ¿Y se acuerdan cuando pecó el hombre que fue imputado? Dos cosas fueron acreditadas a él. ¿Se acuerdan? Dos cosas fueron acreditadas a él. ¿Quién se acuerda? A ver, Javier. ¿Qué fue lo que le fue acreditado al hombre? Ajá, sí. Pero acuérdense que había dos cosas que le fueron imputadas al hombre, acreditadas. Fueron puestas en la cuenta del hombre a la causa del pecado de Adán. Dos cosas. Número uno, la imputación de la culpa. Por el pecado de Adán, a todo hombre se le acreditó, número uno, culpa. Y número dos, una naturaleza corrupta. Por eso es importante lo que hemos estado estudiando acerca de la justificación. La justificación es, Dios nos acredita, ¿qué? La justicia perfecta de Cristo, y también precisamente tenemos una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Entonces estas dos cosas son importantes. En Adán, dos cosas fueron el resultado de ese primer pecado. Número uno, que se nos imputó una culpa, se nos acreditó una culpa. Y número dos, una naturaleza corrupta que es incapaz de poder obedecer a Dios. Y esto lo vemos muy claramente en Génesis 6:5, Romanos 3:21 en adelante. No, 3:11 al 21, perdón. 3:11 al 21. Esa incapacidad del hombre de obedecer a Dios. Entonces, hoy vamos a ver precisamente en el capítulo 8 de esta confesión, vamos a ver precisamente la obra de Cristo. El Cristo, el mediador. ¿Qué quiere decir mediador? ¿Qué quiere decir esta palabra importante? ¿Qué quiere decir mediador? ¿Viene siendo como un guía? No. Es el representante de otra persona, de alguien más. Muy bien. Una persona, un mediador es el representante de un grupo de personas ante alguien más. Eso es un mediador. Eso es un mediador. Por eso ahora vamos a ver a Cristo como el mediador. Pero el mediador, ¿de quién? ¿De qué? ¿Perdón? De su padre. ¿Perdón? Representante de nosotros para con su padre. Representante de nosotros para con su padre. Y Caro dice representante de su padre para con nosotros, ¿verdad? Las dos respuestas son correctas.
Las dos respuestas son correctas. Y esto es muy importante, porque Cristo es el representante de Dios para con los hombres, y Cristo es el representante de los hombres para con Dios. Y aquí hay una cuestión que es bien importante. Un mediador tiene que ser igual en sustancia a las partes que representan. Si él representa a Dios Padre, ¿qué tiene que ser él? Dios. Si él representa a los hombres, ¿qué tiene que ser? Hombre. Por eso lo que le llama palabra, ¿no? Que estaba formado por uno y otro. Exactamente. Exactamente. O sea, por eso es que está hablando de que tenía estas verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Si Cristo no hubiera sido Dios verdadero, no podía representar a Dios para con los hombres. Sí. ¿Qué requisitos otra vez se debe de tener para ser un mediador entre Dios? Tiene que ser igual en sustancia a las partes que representan. ¿Qué es eso? Bueno, en este caso, precisamente, si decimos que un mediador representa a Dios ante los hombres, tenía que ser Dios verdadero. Esa es una parte. Así es. Y la otra parte es, para representar a los hombres delante de Dios, tenía que ser hombre. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Entonces, Jesús es el único que ha cumplido estos dos requisitos. Pues esa es una buena pregunta, porque yo quisiera preguntarles, ¿alguien más cumple este requisito de tener una naturaleza verdaderamente de Dios, divina, y tener una naturaleza verdaderamente humana? Es el único. Es el único. Es el único representante que tiene precisamente ambas partes, divino y humano. Que de hecho los oficios de profeta y sacerdote tipificaban lo que Cristo iba a... Así es. Cristo es. Por ejemplo, aquí podemos ver los oficios en la actualidad de Cristo. O sea, Cristo tiene 3 oficios en la actualidad. ¿Cuáles son? Rey, sacerdote y profeta. Y aquí está precisamente, ¿cuál era la función de un profeta? Hablar de parte de Dios. El profeta era el representante de Dios a los hombres. Eso es lo que es un profeta. Un sacerdote, Representante de los hombres ante Dios. hablar de los hombres ante Dios. Y Cristo es precisamente, estos 3 oficios tiene Cristo en la actualidad. Él es rey, Él es sacerdote y Él es profeta. Estos son los 3 oficios de Cristo. Entonces, un mediador, quiero que lo entendamos bien, un mediador tiene que ser igual a las partes que representa. Si no es igual, pues no va a poder representar bien a una de las partes. Si Jesús no fuera humano, no podría representarnos a nosotros. ¿No es cierto? Y si Jesús no fuera verdaderamente Dios, no podía representar a Dios. Y es el único, por eso la Biblia dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Sí. Cuando tú dices representar, ¿te refieres a que Él está haciendo la función de mediador? Sí. O sea, Él está mediando precisamente. Él está representando. Entonces es la única persona que está
es el mediador entre Dios y los hombres. O sea, puede mediar de los hombres para con Dios porque Él es hombre, y puede mediar entre Dios para con los hombres porque es Dios. Porque es verdaderamente Dios. Porque es verdaderamente Dios. Yo antes utilizaba mucho la frase de que Jesús es 100% Dios, 100% hombre. No, esta es la frase correcta. Jesús es verdadero Dios, Jesús es verdadero hombre. Sí. Sí, aquí dice, dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente. Así es. En una sola persona. Pero a mí, bueno, creo esto, pero yo en realidad yo digo, ¿cómo yo puedo actuar como Dios? O como hombre, más bien es esta. Como hombre, sin que mis sentimientos de Dios estén aquí. Como, por ejemplo, algo que comentabas tú, muchas personas, pues ¿cómo no lo iba a hacer si era Dios? ¿No? ¿Cómo no pudo hacer esto si era Dios? Entonces, es algo, pues, que para mí, pues, queda como inconocible, o porque, pues, no, o sea, digo, wow, o sea, ¿cómo decir, no tuvo tentaciones, era un hombre, No, pero, digo, perdón, sí tuvo tentaciones, pero no pecó, y era hombre, o sea, pero un hombre perfecto, o sea, porque no era el hombre como nosotros. Exactamente. O sea, esto es otro misterio también. Ajá, es un misterio de cómo dos naturalezas, precisamente, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, caen en la misma. Es que nosotros, los hombres, no somos lo que tendríamos que Como ser. en O esa sea, palabra, ¿no? nuestra naturaleza humana está caída. O sea, el Sí. diseño no es el original. No, como ahorita. Y él sí dice, tenía el verdadero. Como Así que es. ahí está, el verdadero hombre, como que el diseño que realmente Dios. Porque nuestra referencia está en nosotros, pero si Pero- entendemos que no tenemos una naturaleza. Así es. bien. Nosotros tenemos, a raíz del pecado, tenemos una naturaleza dañada. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros somos propensos, somos esclavos del pecado. Sí. Es difícil más bien es imposible de entender o comprender de la naturaleza divina y la naturaleza humana. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué no pecó Jesús? Todos los hombres pecan. La parte humana que él provino en el vientre de María, pero no fue la parte humana de José, que eso es cuando se pone la parte humana de los esposos. Obviamente hay pecado ahí, pero nace pues de la concepción entre el espermatozoide y el óvulo. Aquí, por decirlo así, el espermatozoide es el de Dios y el óvulo fue de María. Entonces, no intervino para nada José. María fue simplemente un recipiente. Muchos dicen que es un vaso. Sí, sí es cierto, pero no afectó para nada la naturaleza humana de María para con Dios, porque lo que importa aquí, según los que saben de genética y esas cosas, lo importante era el semen de la parte masculina, por así entenderlo, y esa fue la parte de parte de Dios, no de José. Por eso él sí fue tentado en todo. Podía pecar, pero no pecó. Fue tentado, pero no pecó. Ahora, también es esto, o sea, lo hemos visto, o sea, fue la sombra del Espíritu Santo, la sombra del Altísimo. Entonces, hubo dos naturalezas precisamente en él. Y este párrafo 2 va a contestar muchas malas enseñanzas acerca de Jesús.
mucho. Este párrafo 2 lo vamos a ver, no creo que lo veamos hoy, pero el párrafo 2 va a contestar muchas cuestiones acerca de Jesús. Por ejemplo, que echa por tierra lo que los testigos de Jehová creen, que Jesús es menor a Dios. No, Jesús no es menor a Dios. Jesús es igual al Padre. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Entonces, eso es muy importante, pero lo vamos a ver más adelante. Los testigos dicen que es un Dios de segunda categoría. Sí, es menor a Dios. O sea, que fue creado por Dios. No, por eso ya lo leímos en Juan 1. Ese pasaje es muy importante. Juan 1 al 18, precisamente nos muestra quién es Jesús y su deidad. Entonces, esto es muy importante, pero Jesús, sí. Nada más como comentario, eso que dicen que María fue un vaso, fue nada más como ahora se puede entender muchas cosas de genética, y me acordé de los casos en que se toma el espermatozoide de un hombre y el óvulo de una mujer, y luego eso se deposita en el vientre de otra mujer, y entonces ella nada más pues presta su vientre para eso, pero todo el material genético, por decirlo, viene de los papás, ¿no? Entonces eso era así como impensable hace mucho tiempo, y ahora pues cuando vemos esas cosas, pues es como que más fácil entender esa parte de que, bueno, pues Dios de alguna manera depositó en María. Sí, pero por ejemplo, de María toma su naturaleza. Sí, en ese humana. caso sí. O sea, de María tomó su naturaleza humana. Sí. Entonces, pero su naturaleza divina, precisamente, o sea, se fusionaron ahí para poder decir entonces que Jesús era verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Pero tiene los genes de María. Claro. Sí puede ver, o sí es mi hijo. O sea, Sí, claro. Sí, No sé Si no, entonces no sería verdaderamente hombre. ok. Claro que tuvo precisamente, posiblemente se parecía a ella. Posiblemente, no sabremos decirlo. Sí, yo siempre he tenido esa duda que preguntó Esme, si tenía los genes de María, porque el versículo que dice Hebreos que me preparaste el cuerpo, Ajá. de que habla que el Padre le preparó el cuerpo al Señor, pensaba yo que Dios le había preparado ese cuerpo y que no era de María, o sea, aunque era este paso. Pero si no fue de María, entonces ¿de quién? ¿Cómo podríamos decir que fue verdaderamente hombre? ¿Entiendes? ¿De dónde toma su humanidad? Si no es que de María. Ahora, son especulaciones de si se parecía o no se parecía, ¿no? Pero de que tomó precisamente de ahí de María, como cualquier bebé que toma precisamente esos genes de los padres, así fue, o sea, así lo tomó, ¿no? Por eso es que precisamente, ahora, ¿por qué lo digo esto? ¿Jesús se cansó o no se cansó? Si no fuera hombre, no se cansaría. ¿No? ¿Jesús tenía sed, tenía hambre? Claro. O sea, tenía precisamente, por eso el énfasis en decir Jesús es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. ¿Sangró? Claro que sangró. Claro que vertió su sangre. Lloró. Tenía, perdón. Se enojó también. Se enojó, o sea, tenía todo del hombre. Por eso vuelvo al punto, es verdaderamente hombre. Tenía todo lo de Dios. Y también era verdaderamente Dios. Es que nosotros podemos ver su divinidad por las escrituras, pero en realidad las personas lo veían como una persona común y corriente, porque ellos le decían, bueno, o sea, te apedreamos, la vez que lo querían apedrear, dice, porque tú siendo hombre te haces igual a Dios.
Entonces ellos lo veían, pues, como yo te veo a ti, como una persona Así es. más, un humano más. Sí, claro, no era un fantasma. No. Jesús no era un fantasma, Ni era un espíritu. ni era un espíritu. Jesús no es un semidios. Jesús es Dios. Por eso fue que lo apedrearon, por eso fue que lo llevaron a la cruz. Porque Él decía, yo y el Padre, uno somos. Entonces para los judíos era que blasfemia. ¿Cómo tú siendo hombre te haces? Dios. Pero como lo hemos visto en el estudio de Hechos, vemos en el estudio de Hechos cómo ustedes lo mataron, Dios lo vindicó. Ustedes lo blasfemaron, Dios lo honró. Ustedes lo mataron, Dios lo levantó. Y Dios lo ascendió. Y vamos precisamente aquí, a este pasaje que es precisamente hermoso. Vamos a Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, ¿qué quiere decir este versículo cuando dice se despojó a sí mismo? ¿Se despojó de qué? ¿De su divinidad? De los gloria. ¿De qué se despojó? Se despojó de su gloria, pero nunca se despojó de ser Dios. ¿Por qué se despojó de su gloria? Como forma de siervo. Para acá. Porque podían morir, ¿no? ¿Podía morir? ¿Quién? Personas. Ah, ok. Porque nadie puede ver su gloria. No pueden ver su gloria, no podemos ver la gloria de Dios. Por lo tanto, se despojó de esa gloria, pero no se despojó de su divinidad. Eso es muy importante. Lo que los teólogos le llaman la kenosis. Se vació a sí mismo. Se vació. ¿De qué? Kenosis, con K. Kenosis. Entonces era como un material radiactivo la gloria. Imagínate Sí. que... Sí. Te voy a dar un ejemplo. Sí. O sea, Moisés precisamente, cuando estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí y que estuvo precisamente con Dios, ¿cómo era su rostro? Porque ese rostro que reflejaba la gloria de Dios, y tenía que cubrirla porque ya estaban todos Un cándilo. espantados, No la podían soportar. no podían soportar, no la podían soportar. Y de hecho esto vamos a hablar el domingo, porque hubo otro hombre también con el rostro de ángel que no podían soportarlo, Esteban. No podían soportar ver su rostro, el rostro de un ángel, es lo que dice la palabra. Veían su rostro como un ángel y no podían soportarlo. Esto, la gloria de Dios, el punto opuesto es el pecado, porque precisamente por el no poder soportar la gloria de Dios, en el caso de Moisés, su rostro resplandecía, era por causa del pecado de las personas que no lo podían soportar ver. Entonces, son dos cosas que hay que ver, el pecado y la santidad de Dios. Sí, y eso es precisamente, o sea, el hombre no puede ver precisamente la gloria de Dios, no la puede ver, no la puede soportar la gloria de Dios. Por eso es que Jesús se vació a sí mismo. Eso que los teólogos le llaman la kenosis, se vació a sí mismo, pero no dejó de ser Dios. Es un misterio, pero lo creemos así. Como les digo, la próxima semana vamos a ver muchas herejías que hay y cómo precisamente con la palabra de Dios tumba todo eso, ¿no? Filipenses 2 entonces dice: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó
hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Entonces Cristo se despojó de su gloria y se hizo hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero dice la palabra, por lo cual Dios lo exaltó. Sí. Cuando dice debajo de la tierra, ¿se refiere al infierno? Cuando dice de la tierra, Debajo de la tierra. Los que están debajo de la tierra. ¿dónde dice eso? En el versículo 10. No, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, no debajo de la tierra. Y debajo de la tierra. Perdón, y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sí. Los que están en todo lugar, un día van a doblar rodilla. Toda rodilla de todo lo que ha sido creado va a doblarse y va a confesar que Jesús es el Señor. Va a haber unos a que les van a quebrar las rodillas, lo van a decir a regañadientes. Pero todo hombre que ha sido creado va a estar delante del Señor y lo va a confesar. Y unos que lo confiesen, después de que lo confiesen, al infierno. Pero todo hombre va a confesar a Jesús como Señor, a regañadientes y como sea, pero lo va a confesar. Entonces, más bien es una expresión donde se encuentre, o sea, no tanto que debajo de la tierra, que es en el infierno, sino que es una expresión donde se encuentre el hombre, en cualquier lugar, todos se van a doblar. Un día van a estar delante de la presencia de Dios. Okay. Todo hombre después de que muere va inmediatamente y va a estar ahí. Entonces un día van a ser abiertos los libros al infierno, pero primero vas a confesar que Jesús es el Señor. Hay otra posición que dice que no es que lo van a hacer, no va a ser forzados, sino porque van a reconocer que Jesús es Dios e inmediatamente después al infierno, pero lo van a reconocer así. Y a mí me gusta mucho ese pasaje porque hoy en día mucha gente desprecia a Jesús y no lo quiere honrar, y dice allí que toda rodilla se va a doblar. Hay quienes dicen que porque lo reconocen. Muy bien, entonces vemos aquí, por ejemplo, entonces como en el capítulo 8 está hablando de Cristo el mediador. Cristo es precisamente el mediador. Este es uno de los capítulos más extensos precisamente porque describe la encarnación de Cristo, precisamente su ministerio físico que tuvo durante 33 años. Ahora, ya lo hemos dicho, o sea, cuando Cristo tomó forma de hombre, siendo verdaderamente hombre, Él se cansaba, Él lloraba, Él tenía todo precisamente como un hombre, pero sin pecado. ¿Él fue tentado? Sí, fue tentado. Y de hecho, hermanos, esto es algo que es muy importante porque Él fue tentado de una manera tal que eso precisamente exalta su santidad. 33 años de una vida sin pecado. Cristo nunca pecó. Nunca pecó, nunca, ni siquiera en un pensamiento. Pero Él fue sometido a tal tentación como ningún hombre lo ha padecido.
Y esto es precisamente, hermanos, porque Hebreos habla de que cómo Él entiende, nos entiende a nosotros como hombres. Él sabe precisamente lo que tú pasas en la tentación, porque Él fue ¿qué? Tentado. Él sabe precisamente tus momentos de tristeza, de angustia, porque también Él pasó por esto, pero sin pecado. Sin pecado. Él nos entiende. Él es nuestro representante, Él es nuestro mediador, Él es precisamente quien sabe todo lo que padecemos nosotros. No es Dios indiferente a nosotros. Él sabe las luchas que tenemos, porque Él pasó por ellas. Pero sin pecado. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera cometido un solo pecado? ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera cometido un solo pecado? ¿Qué hubiera pasado si Jesús, cuando era niño, hubiera desobedecido a sus papás, a María, a José? ¿Qué hubiera pasado si hubiera cometido un solo pecado? Javier. Ya no sería nuestro intercesor en la cruz. Ya no sería perfecto su sacrificio. Eso es lo grande. Eso es lo maravilloso del sacrificio de Cristo. Y como dice la Escritura, aún estaríamos muertos en nuestros pecados. Estaríamos muertos, no hubiera salvación para nosotros. No hubiera salvación para nosotros. Pero ¿cómo sabemos de que Dios aceptó la ofrenda por el pecado? Porque Él se levantó entre los muertos. Por la resurrección. Por la resurrección de Jesús. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Sé que no hemos avanzado mucho, pero creo que es importante entenderlo. Y como dice precisamente el párrafo número 1, agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su único unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos. ¿Qué quiere decir este párrafo? ¿Qué quiere decir esta parte? ¿Qué quiere decir escoger y ordenar al Señor Jesús? ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice que el Padre ordenó al Señor Jesús, pareciera entonces como que Jesús es menor al Padre, por eso lo ordenó. No está hablando de eso. Los sacerdotes cuando son precisamente empleados para su oficio son ¿qué? Ordenados, son preparados para esa misión que tiene. Y esto es lo que está diciendo: agradó a Dios en su propósito eterno ordenar al Señor Jesús, prepararlo para esta misión que tenía de ser el mediador entre Dios y los hombres, conforme al pacto hecho entre ambos. ¿A cuál pacto se está haciendo referencia? Pacto de gracia que vimos la semana pasada. Al pacto de gracia que vimos la semana pasada. Y quiero que me acompañen a dos versículos. Vamos a Hebreos 7, 21 y 22. Dice: porque los otros ciertamente, Hebreos 7, 21 y 22, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, o sea Jesús, con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá,
tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, versículo 22, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Cristo es nuestro fiador de un mejor pacto. ¿Cuál era el anterior pacto? El pacto de obras. Ahora, una pregunta interesante. Hoy en día, ¿en qué pacto estamos? Anita. Estamos en el nuevo pacto, que es el de la gracia. Pero hay una pregunta. En el pacto de la gracia, ¿hay cláusulas? ¿Hay condiciones que se tienen que cumplir o no? Sí, creer en Cristo. Kevin. Pues sí. ¿Sí? Sí. Pero la única o la gran diferencia es que quien las cumplió fue Cristo. Cristo cumplió esas cláusulas del nuevo pacto, esas obras que se tenían que hacer. Él las cumplió. Porque nosotros no podíamos cumplirlas. Es que el pacto sigue siendo el pacto de obras para la humanidad. Nosotros ya no podíamos llegar a cumplir ese pacto. Pero ¿Ya no? Cristo sí pudo, porque Él satisfizo. Exactamente. Él sí pudo hacerlo. Por lo tanto, y cuando me refiero a que sí pudo hacerlo, ¿a qué me refiero? Su vida perfecta. ¿Por qué? Porque Él engrandeció, ¿qué? La ley de Dios. Haz esto y vivirás. Entonces, por eso es que precisamente eso es lo grande de este pacto. Nosotros por la fe en Cristo, somos acreditados precisamente de esa justicia perfecta. Pero quien cumplió lo grande de este pacto fue Cristo. Fue Cristo. Entonces, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, y aquí está, 3 cosas: profeta, sacerdote y rey. Cabeza y salvador, ¿de qué? De la iglesia. Él es precisamente profeta. Él es de quien Moisés habló que se levantaría un profeta después de él. Está hablando de Cristo. Él es el sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es rey. Y como hemos visto, o sea, Cristo un día físicamente va a venir y va a ¿qué? A sentarse en el trono de ¿quién? De David su padre, y va a reinar con vara de hierro, que son precisamente lo que en Apocalipsis es el milenio. Pero Él es precisamente sacerdote, rey y cabeza y salvador de la iglesia, heredero precisamente de todas las cosas y juez del mundo, para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Vamos a Romanos capítulo 8. Versículo 28, vamos a comenzar. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿son qué? Llamados. Aquí está el llamamiento. Dios llama.
porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, o sea, de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este versículo es muy importante, 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también ¿qué? ¿En qué tiempo están los verbos? Pasado perfecto. Entonces Dios para un creyente ya está glorificado. ¿Se puede perder la salvación? Jamás. ¿Por qué? Porque ya está glorificado. Impotencia, ¿no? O sea, ya estás preparado porque si te escogió y te regeneró y te justificó, pues te va a glorificar. O sea, estás en el camino para eso. No. Dice, a los que justificó, a estos también glorificó. En el tiempo de Dios, un creyente ya está glorificado. En el tiempo de uno, Sí. Como diría tu papá, palo dado ni Dios lo quita. pero esos versículos hablan precisamente porque hay muchas iglesias hoy en día cristianas que enseñan que la salvación se pierde. Y este versículo habla, hay otro más en Hebreos, pero este versículo habla precisamente de que la salvación, una vez dada, Maldito palo dado por Dios, ¿dónde lo quita? ¿qué pasa entonces con aquellas personas que hacen una profesión de fe? Esto es muy importante, porque cualquier persona puede decir, yo creo en Dios, yo creo en Cristo. Y vemos cómo sus vidas, su testimonio no da evidencia de esto. Y muchas veces llegamos y pensamos, entonces, ¿perdió la salvación? No, nunca la tuvo. Son aquellos que hablan breves, ¿no? Que gustaron, que Sí. vieron. Los apóstatas. Son apóstoles. Un apóstata es alguien que sabe de Dios, conoce de Dios, pero Dios no es una realidad en su vida. Incluso dice que gustaron del don celestial, pero no se apropiaron precisamente de Dios. De hecho, nunca nacieron de nuevo. Esos son los que dice Mateo 7:21. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre hicimos milagros? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y ellos tendrán conciencia de eso? O sea, los apóstatas sabrán eso. O sea, está. ¿Sí? O sea, Muy buena tu pregunta. En el fondo, o sea, por ejemplo, que. No sé. Muy buena tu pregunta. Aquí que hubiéramos. Bueno, no me quiero incluir. No, o sea, que esté en la iglesia y que diga, no, pues, es que yo creo que sí me gusta esto, pero no creo. En el fondo, pero ojalá. Que es también muy complicado. Dicen que la peor condición de un pecador es no reconocer su propio pecado. Una vez yo escuché a MacArthur que dijo esto: el hipócrita sabe que es hipócrita. El hipócrita sabe que es hipócrita. Y el hipócrita conoce y sabe. No estar así como, o sea, pienso en alguien así, que estaré que él diga, no, pues yo todavía creo que no he nacido de nuevo, pero quiero, pero reconozco y estoy en espera de que Dios, Sí, hay muchas personas. tenga momentos de realmente de que clame a Dios, pero pues si Dios no lo escogió. Hay varios tipos, en las iglesias hay varios tipos. Hay personas que creen, hay personas que creen que creen, hay personas que no creen,
Hay personas que creen pero batallan con ese creer. Hay varios tipos de personas, no solamente hay uno solo, no solamente hay una persona que es sincera delante de Dios y hay el hipócrita. Hay personas que batallan con su cuestión de la salvación. Pero hay una cuestión que precisamente nos da luz con respecto a esto, ¿no? A todos ese tipo de personas que hay en la iglesia. Y hay una, aquí está en Mateo 5:4, que dice: bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. ¿Qué está diciendo esto? Las personas incrédulas lloran. Las que lloran por su pecado. Las que lloran por su pecado, las que tienen un corazón sensible al pecado, las personas que tienen un corazón anhelante por las cosas de Dios, lloran por su incapacidad, lloran por su impotencia, pero lloran, eso quiere decir que tienen un corazón sensible a las cosas de Dios. Claro. Y no me refiero a llorar físicamente, sino a esas personas que lamentan su condición de pecado. Porque una persona que está endurecida no llora su pecado. Se ve a sí misma como justa delante de Dios. ¿Se acuerdan el domingo en la clase que hablábamos del publicano y el fariseo? ¿Cómo oraba el fariseo? Dice que oraba para sí mismo. Dios, te doy gracias porque yo no soy como ese publicano. Yo doy diezmo, yo esto, yo lo otro. ¿Cuál fue la razón, la actitud del publicano? No quería. Él no se acercó, él estaba lejos. Sí, se sentía así como... Y decía: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Una persona, por eso insisto mucho, hermanos, una persona que ha nacido de nuevo es una persona que crece a la par en arrepentimiento y en fe. Es una persona, el que ha nacido de nuevo es sensible ya ahora a una mentira. Cuando ese cristiano echa una mentira o dice una mentira, él se siente como el peor de los mentirosos. ¿Por qué? Porque su corazón es sensible. Y una persona que no es sensible siempre está tratando de justificar su pecado. Adán, la mujer que tú me diste me dio a comer y yo comí. Ve a David, cometió asesinato, cometió adulterio, y le dice a Natán: tú eres ese hombre. ¿Qué dijo David? Yo pequé. Es un corazón sensible al pecado. Es un corazón, y al mismo tiempo que es sensible al pecado, me refiero a que ya ahora, ¿sabe una cosa? Las ovejas, un cerdo, ¿en qué se regodea? En el lodo. ¿Por qué? Por su naturaleza, ¿no? Por su naturaleza. O sea, a un cerdo le gusta revolcarse en el lodo. Le encanta revolcarse en el lodo. Ojalá fuera lodo, pero es suciedad. Huele feo, ¿no? Huele feo el lodo. ¿Sabe una cosa? Una oveja, una ovejita, cuando cae en el lodo, en el fango, en el lodo, son animales muy limpios y no les gusta estar en el lodo. Se siente incómoda una oveja cuando cae en el lodo. Tiene que ser limpiada, no le gusta caer en el lodo. Esa es la diferencia entre un cristiano y una persona que no ha nacido de nuevo. Al que no ha nacido de nuevo le gusta revolcarse en el lodo, en el fango. Y el que ha nacido de nuevo, pues no le gusta que ni el aire le dé a la lana. Y si cae, va delante del pastor precisamente para que sea limpiado. Esa es la diferencia. Esa es la obra que hace Cristo en una persona. Esa persona, cuando comete pecado, porque no podemos decir que un cristiano no comete pecado. Juan dice que si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Pero una persona que comete pecado se siente sucio delante de Dios.
un hombre natural, un hombre que no es cristiano, se siente en su hábitat de pecado y se siente feliz. Él se siente feliz. Pero un cristiano verdadero no lo hace. Bien, ya nos pasamos. Sé que esta clase no va a tardar mucho, pero no le hace. Vamos a verla parte por parte. La siguiente semana vamos a terminar el punto número 1 y el punto número 2. De todos modos, hermano, yo le recomiendo mucho, ahí vienen versículos, ¿verdad? En la conclusión. Léalos, estúdielos. Vamos a ver precisamente esto. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, hoy en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por la grande, la maravillosa, la sublime obra de tu Hijo Cristo Jesús. Él es el especialista. Él es el especialista. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque Él es el que intercede por nosotros. Y también Cristo es el que te ha revelado, el que ha hecho una exégesis de ti, Señor. Porque tu palabra dice que a ti nadie te ha visto jamás. El único que te ha visto es tu Hijo Cristo. Y esa fue la misión, Señor, venir a revelarnos quién eres tú en la faz gloriosa de tu Hijo Cristo Jesús. Gracias por eso. Gracias, Padre, por tu supremacía, por la supremacía de tu Hijo Cristo Jesús. Te rogamos que nos bendigas, nos guardes en nuestro camino, nos despidas ahora, Señor. En Cristo Jesús. Amén.